Muy buenas noches, bienvenidos a Panorama Político, una semana clave para la política guatemalteca, pero antes de comenzar desde esta tribuna queremos lanzar una condena contra miembros de la Corporación Municipal de Santa Catarina Pinula que agredieron a nuestros compañeros Miguel Salay y Marvin Pérez durante la captura de José Antonio Coro, exalcalde municipal, ex candidato a la comuna capitalina por el partido Líder, que es parte de varias capturas o varias acciones judiciales que han ocurrido durante esta semana, pero posteriormente vamos a hablar de esto. Compañeras, buenas noches. A ver, Jimmy Morales ya es presidente de la República, lanza un muy emotivo mensaje a la nación y vamos a comenzar en este bloque hablando de esos puntos de lo que menciona Jimmy Morales. ¿Qué sensación les provoca? Precisamente estuvimos dándole cobertura a esta transmisión de mando presidencial y pues lo que pudimos, o en mi caso pude recoger de este discurso que nos presenta el presidente Jimmy Morales es que fue un mensaje bastante dirigido a la ciudadanía con aspectos emocionales y como teniendo ese acercamiento con el pueblo de solidaridad y de subiéndose a esa ola de rechazo en contra de la corrupción que se ha manifestado en los últimos meses. Muy poco contenido político, muy poca propuesta, aunque se hacen ver los problemas que tiene el país. Vimos como en el transcurso del discurso, cuando inició hablando de los problemas de salud y las donaciones, vimos como el presidente Jimmy Morales paró o terminó hablando, promocionando al país, promocionando algunos sitios turísticos, cuando el discurso tal vez lo que se esperaba mucha gente era alguna propuesta, algo que iba a marcar su agenda política. Pero mencionó sí, algunas acciones, principalmente en materia de salud, esos 100 millones de quetzales, producto de donaciones para el sistema hospitalario guatemalteco, ¿no? Mencionó un par de acciones medibles, digamos, que dentro de su discurso. La otra acción que dio a conocer es la reducción de la desnutrición en un 10% en un plazo de 10 años, siempre en el tema de salud. Pero no lo dijo cómo. No dijo cómo, por supuesto. Digamos, no era un discurso en el que él se iba a poner a explicar las acciones, o al menos no era tal vez el momento en el que se tenía que poner a decir cómo cada una o abordar una gran cantidad de deficiencias que tenemos en el país. Sin embargo, estos fueron tal vez los puntos medibles dentro de su discurso que habrá que ver igual. Sí, al final del periodo se estuvo ausente fue el tema de la seguridad, aunque sabemos que en este momento coyuntural el tema es la salud y vimos ayer el mismo día de la toma de posesión a doctores protestando por la problemática en salud, no vimos mucha propuesta en el tema de seguridad, que es uno de los problemas que también afecta al país y que aunque en anteriores transmisiones de mando, como fue en el caso de Álvaro Colón, en el caso del presidente Otto Pérez, este fue su lema, en este caso esto estuvo ausente. Sí, precisamente lo que menciona Carolina, este tema de seguridad, pero también el tema de empleo, que estuvieron completamente ausentes, son dos temas que a los guatemaltecos les preocupa. Primero, la seguridad, que es vital, porque vemos cada día que no terminan los asesinatos en contra de pilotos de autobuses, las extorsiones continúan, así también continúan pues muchos crímenes y todavía no vemos una respuesta por parte del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Además, el tema del empleo, que es muy primordial, pues vemos que también la tasa de desempleo va creciendo, que incluso el salario mínimo no se respeta, las empresas no lo están pagando y vemos una carencia de esas propuestas por parte del presidente Jimmy Morales y en este sentido vemos que él debería tener también ya planteado cuál va a ser la ruta de su gobierno, cuál va a ser su principal tema, aparte de la seguridad, que es un tema caótico y que ya ha generado una crisis que sobrepasa los niveles y que en este caso debería de fijar ya y sentar una base hacia dónde va a dirigir su gobierno. A ver, una respuesta rápida para las tres. A juzgar por lo que Jimmy Morales plantea en su discurso, ¿cuál, valga la redundancia, o cómo vamos a juzgar a Jimmy Morales? ¿Cuáles son los grandes temas de la administración de él? Si lo pueden resumir en un tema. Yo creo que el tema de la corrupción, y de hecho fue enfático en su discurso en decir de que no iba a haber cero tolerancia a la corrupción y también iban a ser drásticos y severos. Yo creo que aquí Jimmy Morales se compromete sobre todo con las personas. Yo no creo que vaya a ser necesariamente el tema de la corrupción. Hace algunos días salían unas encuestas sobre cuál era este tema prioritario para los ciudadanos y ni siquiera era la corrupción ni la seguridad
los que figuraban en los primeros puestos, sino recuerdo que era el tema del trabajo. Así Pero que, ¿cuál es el norte que fijó Jimmy Morales? Yo creo que fue la transparencia y en ese sentido creo que lo que le hace falta a él y como promesa de campaña es hacer pública su declaración patrimonial que en gobiernos anteriores también se ha solicitado y que él se no lo han hecho. No lo han hecho. Él se comprometió a hacerlo, ya tomó posesión, no lo ha hecho, entonces esperemos que en los próximos días pues cumpla con esa promesa y con esa muestra de transparencia hacia los guatemaltecos, porque hasta el momento desconocemos realmente cuál es el patrimonio de Jimmy Morales y no queremos repetir la historia y toparnos nuevamente con un caso, por ejemplo, de Roxana Valdetti, que su patrimonio cada vez iba incrementándose sin saber o sin poder justificar de dónde salía ese dinero. A ver, Jimmy Morales presenta además o devela algo que era, si no un misterio, algo que estaba generando mucha controversia en la opinión pública, que es su gabinete de gobierno. Recicla, por decirlo de alguna forma, dos ministros, el de la Defensa Nacional y el de Relaciones Exteriores, que es Carlos Raúl Morales y Williams Mancilla, y luego presenta un gabinete, no sé si la palabra sea justa, sea diverso, pero por lo menos tiene distintos sectores. ¿Qué sensación les genera? A ver, lo que nosotros podemos ver es que Jimmy Morales estaba con el partido FCN, un partido que carecía de estructura partidaria y que por tanto no tenía mucho de dónde jalar de su partido para colocar dentro del gabinete como habíamos estado acostumbrados a verlo en otros gobiernos. Por ejemplo, en el caso del Patriota veíamos como ministros a personas que habían sido ellos mismos candidatos a diputados y al no haber obtenido una curul, bueno, les daba como premio de consolación o a los mismos financistas estas carteras. Lo que vimos ayer con la presentación del gabinete de Jimmy Morales, primero, y que llama mucho la atención, es la presencia de Francisco Rivas, el ex secretario del Ministerio Público y que le da como cierta fortaleza, digamos, en el tema de transparencia en el Ministerio de Gobernación. Pero también veíamos de otros sectores, por ejemplo, en el caso del sector empresarial representado a través del ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, y también en el de Economía, Rubén Morales. Que ya había sido ministro de Economía. Que ya había sido viceministro en el gobierno de Colón. También vemos, por ejemplo, un caso que me llama bastante la atención es el del Ministerio de Trabajo, que es la señora Leticia Teleguario. Vemos que esta posición es un poco complicada, digamos, primero con el precedente del salario diferenciado que tuvimos durante el gobierno anterior y segundo porque tiene que ser una figura de conciliación entre el sector obrero y el empresarial. Una respuesta rápida, tenemos que dar un corte. ¿Le satisface? A ver, quizá no les satisface. ¿Le sorprende este gabinete de Jimmy Morales? ¿Tiene futuro este gabinete, Dulce? Bueno, esperemos que sí, porque por el bien de Guatemala no podemos estar cambiando ministros a cada momento, porque entonces ya quien agarra la transición, quien empieza a arrancar ya con los proyectos. Esperemos que sí le funcione. Lo que sí me sorprende a mí es, por ejemplo, dejar a dos ministros de la anterior administración. En el caso de Raúl Morales me parece perfecto porque es una persona de carrera dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, entonces podría ir muy bien. Para no dejarse sin la palabra, Carolina Legrand, en dos palabras. Bueno, yo creo que sin duda estos ministros van a estar sujetos al ojo crítico de la ciudadanía, la fiscalización de la ciudadanía y pues más están tomando en cuenta experiencia, pero también veremos qué tanto nos vayan a dar. Y que además arranca con la controversia sobre la ministra de Comunicaciones, sobre quién es o no es contratista y que ya Jimmy Morales habló de la investigación que hay en contra de ella. No sé si eso pueda aportar o pueda generar algún nivel de controversia. Vamos a ir a una pausa, pero seguimos aquí en Panorama Político.